Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a ver el tema de triángulos, sus propiedades fundamentales y algunas propiedades adicionales. Vamos a iniciar con la primera propiedad fundamental. Tenemos, en un triángulo, la suma de ángulos internos debe ser igual a 180. Recuerda bien esta propiedad fundamental y la vamos a aplicar en este pequeño ejemplo. En este triángulo nos pide hallar x. Apliquemos la propiedad fundamental de suma de ángulos interiores. Por lo tanto, tendría de que 2x más 20 más x más 70 sería igual a 180. Sumemos las x. 2x más x sería 3x. Sumemos la medida de los ángulos que ya tenemos. 70 más 20 harían 90. Esta suma de ángulos me debe dar igual a 180. Muy bien, por aquí el 90 pasa a restar, tendría 90. Y podemos simplificar o mandar a dividir, tendría de que x es igual a 30. Y listo, resuelto nuestro primer ejemplo utilizando la propiedad fundamental de suma de ángulos internos. ¿Sí? Recuerden que en esta oportunidad estamos viendo lo que son las propiedades fundamentales de triángulos. Vamos con la segunda propiedad fundamental. A ver, por aquí tenemos que la suma de dos ángulos internos me puede dar un ángulo exterior. O en otras palabras, el ángulo exterior de un triángulo va a ser igual a la suma de ángulos internos no adyacentes a este ángulo exterior. Esta propiedad es conocida como el ratoncito, ¿no? Ratón. O algunos le dicen colita de ratón. ¿Sí? Bien, entonces vamos a resolver nuestro ejemplo que tenemos por aquí. Veamos. El ángulo exterior es 100. Aplicando la propiedad de ratoncito, ¿sí? Este ángulo 100 va a ser igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes, o sea, el que no están a sus costados, es decir, la suma de estos dos. 2x más 3x me daría 5x. El ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes. Simplificamos por acá quinta y tendríamos de que x es igual a 20. Claro, es igual a 20. Muy bien, resuelto nuestro problema o ejemplo número 2 que hemos aplicado colita de ratón o conocido como ángulo exterior. Recuerda que todo ángulo exterior es igual a la suma de ángulos internos del triángulo no adyacentes, que no están a su costadito, ¿no? Porque adyacentes es los que están juntos. Ok, vamos con la siguiente propiedad fundamental, que es la siguiente. La suma de ángulos externos de un triángulo es igual a 360. Entonces vamos a aplicar esta propiedad fundamental en este ejemplito. La suma de los ángulos externos del triángulo debe ser igual a 180. Entonces vamos a sumar en este caso 126 más tita y más 150. ¿Cuánto me va a dar todo eso? 360 grados. Recordemos, la suma de ángulos externos, ¿cuánto debe de ser? 360. Entonces, lo único que tengo que sumar es los ángulos que ya conocemos. 126 más 150 me daría, en este caso, 276. Entonces por acá se va a quedar tita y esta suma va a pasar a restar. Sería 360 menos 276. Ahora me quedaría restar con 360.
al restar me daría de que tita vale 84. Listo, resuelto nuestro problema. Tita es igual a 84. Bien, que hemos aplicado una de las propiedades fundamentales de los triángulos. La suma de ángulos externos igual a 360. Bien, vamos un poco con la clasificación de los triángulos, algo que todos alguna vez hemos escuchado. En este caso, la clasificación según sus lados. Mira acá, triángulo escaleno es cuando todos sus lados son diferentes. Triángulo isósceles es cuando yo tengo dos lados iguales. Pero aquí vamos a hacer algo más. Cuando mis lados son iguales, como estos dos, mis ángulos también que tengo por aquí son iguales. ¿Ok? Entonces, lados iguales, ángulos iguales en un triángulo. Ahora por aquí tenemos el triángulo equilátero. La característica de un triángulo equilátero es que sus tres lados son iguales. Y como los tres lados son iguales, los ángulos también son iguales. Como todo es 180, cada uno sería 60 grados. ¿Ok? Acuérdate de esta forma de clasificar los triángulos según sus lados. Y vamos a aplicar esto que hemos visto en los siguientes problemitas. A ver, de la siguiente figura que tenemos por aquí, dice calcula X. Uno diría, profesor, esto es fácil, colita de ratón, ¿sí o no? Porque aquí tienes el ángulo exterior. Pero recuerda que si tú vas a aplicar colita de ratón, este va a ser igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes, es decir, la suma de estos dos. Tú tienes este ángulo, te falta el de aquí. Pero algo que tenemos en esta figura nos dice de que esto de aquí es un triángulo isósceles. ¿Por qué, profesor? Porque ahí tienes la marca, mira. Esta marca indica que son iguales. Entonces, por triángulo isósceles, tú sabes de que lados iguales, ángulos iguales. ¿Sí o no? Todo debe ser igual a 180. Ya tienes 40. Lo que te falta es 140. Este 140 se va a repartir en dos ángulos iguales. ¿Ya? Recuerda, lados iguales, ángulos iguales. Entonces se va a repartir para cada uno la misma cantidad, 70 y 70. Listo, con esto yo ya puedo hallar ya sea por colita de ratón, o sea el ángulo exterior, o tal vez nosotros notamos claramente que este ángulo es llano, por lo tanto debe ser 180. Por lo tanto yo puedo decir de que x más 70 va a ser igual a 180. Muy bien, con esto tendría de que x, el 70 pasa a restar, va a ser igual a 110. ¿No? Esa sería la medida de nuestro ángulo X. ¿Qué tal? Fácil, ¿verdad? Hemos aplicado en esta ocasión triángulo isósceles para hallar estos ángulos que teníamos por aquí. Y de ahí tú pudiste resolver ya sea por colita de ratón, ¿sí o no? En este caso el ángulo exterior va a ser igual a la suma de estos dos, 70 más 40, 110. O por el ángulo que están formando estos dos, 180 grados, un ángulo llano. Muy bien, vamos con el siguiente. Dice, haya x más y si el triángulo ABC, es decir, este que tenemos aquí sombreado, es triángulo equilátero. La característica de un triángulo equilátero es que todos sus lados son iguales, ¿sí o no? Y por lo tanto sus ángulos también son iguales. ¿Y cada ángulo cuánto mide? 60, 60 y 60 por aquí. Mira en este lado. Tú tienes acá un ángulo exterior de este triángulo pequeñito, ¿sí? Y por propiedad fundamental tú sabes que 60, ese ángulo exterior, va a ser igual a la suma de estos dos, o sea, x más 30.
Y por aquí tú tendrías el valor de x, ¿sí o no? El 30 pasa a restar, por lo tanto x vale 30. Ya tienes un valor para poder resolver la pregunta, pero nos falta todavía el otro. En este triángulo que está a la derecha, el pequeñito, ya tenemos otra vez de que 60 vendría a ser ángulo exterior. Colita de ratón, ¿sí o no? Entonces, este ángulo exterior, 60, va a ser igual a la suma de los ángulos internos del triángulo pequeñito no adyacentes, es decir, y más 20. Este 20 pasa a restar y tendrías de que y, ¿cuánto vale? Efectivamente, vale 40. Y con esto tendríamos ya casi resuelto nuestro problema. Porque, ¿qué es lo que nos están pidiendo hallar? Me pide hallar x más y. Entonces, reemplacemos. Aquí sería 30 más 40. Y eso hace igual a 70 grados. Bien, y con esto hemos respondido nuestra pregunta a este ejemplito donde hemos aplicado triángulo equilátero. Una de las formas de clasificar a nuestros triángulos es según sus lados. Triángulo isósceles y triángulo equilátero. Bien, ahora próximamente vamos a ver las propiedades adicionales del triángulo. Como por ejemplo, vamos a ver la propiedad del barquito, del boomerang, de la propiedad del sombrerito, de la palomita, entre otros. Pero eso ya será en otro video que pronto publicaremos en este canal. Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por su comprensión y a seguir practicando para tener todas las capacidades para resolver los problemas. Yo soy Profe Brach y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Cuídense.